El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más, tus hijos, buscándote con todas las fuerzas de nuestro corazón. Sé que el anhelo tuyo es que te podamos hallar y realmente no tiene sentido este momento si no podemos encontrarnos contigo, si no podemos disfrutar de tu presencia. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Y entendemos y reconocemos que todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Entonces, ¿es imposible conversar, dialogar contigo? Por supuesto que no. Porque al enviar a tu único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, tú nos liberaste, tú nos redimiste, tú nos compraste a precio de sangre. Y lo bueno de todo es que te has olvidado de nuestros pecados, los has borrado con tu sangre bendita, y ya no hay argumentos en contra de nosotros. Porque está escrito en tu santa y bendita palabra que toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria fue clavada en ese madero. Hoy agradecemos infinitamente por la obra de la cruz, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos aceptado de nuevo en tu familia, por habernos otorgado espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Tú eres el mejor Padre, un Padre lleno de amor, un Padre lleno de misericordia, un Padre que nos alienta, un Padre que nos ayuda a seguir adelante. Gracias por tu misericordia extendida sobre nosotros en este día. A veces no alcanzamos a entender lo bueno que tú eres y por eso muchas veces perdemos la adoración, cuyo fundamento debe ser la gratitud. Tú andas buscando adoradores, tú andas buscando gente agradecida y que podamos tener en este día un corazón agradecido contigo. Lo contrario a la gratitud, lo contrario a la adoración es la queja, y nos quejamos cuando
no somos capaces de ver tu obra en nuestras vidas, cuando no somos capaces de valorar aquellas cosas que nos parecen tan elementales, como por ejemplo la salud. Gracias por nuestra sanidad que lograste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Gracias por habernos salvado. Es un milagro también el que hoy podamos ver. Es un milagro el que hoy podamos comprender tu palabra. Es un milagro escucharte cada día. Es un milagro haber podido descansar, tener un lugar donde hacerlo. Es un milagro tantas cosas, el poder respirar. Gracias por tanto amor. Gracias, pero principalmente gracias por extendernos cada mañana esta invitación para estar en tu mesa, disfrutando de ese pan nuestro de cada día que tú prometiste, que es tu santa y bendita palabra. Hoy venimos con más hambre que ayer. Tú dijiste, el que tenga sed que venga a mí y beba, y aquí estamos, Señor, deseosos de beber. Así como el siervo brama por las aguas, así claman nuestras almas por ti, para ser saciados, para ser llenados de tu presencia cada día más. Eres bienvenido, mi Señor, estas vidas te pertenecen. Hoy las rendimos a tus pies. Los sueños, los anhelos de nuestro corazón, las metas, los propósitos, están en tus manos. Que se haga en nosotros como tú quieres y no como nosotros queremos. Eres bienvenido. Desde ya pedimos, precioso Dios, que nos ayudes a que nuestro corazón esté preparado para recibir tu santa y bendita palabra. Danos la sensibilidad espiritual para entender que importante no es quien predica, lo importante es lo que se predica. Gracias por tu amor tan grande, gracias por permitirnos perseverar cada día, por hacer que no desmayemos en la fe, por permitir que podamos seguir creyendo y confiando en tus promesas a pesar de los momentos difíciles. Eres bienvenido, verdades eternas, es un altar que se ha edificado a tu nombre. Y tú prometiste que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías, y hoy oramos para que esa palabra se haga rema en cada vida y en cada corazón, y para que tú nos bendigas, amado, con esta enseñanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que Dios nos brinda. Es por su misericordia. Buenos días a todos. Espero que hayan amanecido muy bien, contentos y felices siempre. Ahora que estaba en mi tiempo de intimidad con el Señor, definitivamente le decía a Dios, gracias por todo lo que haces en nosotros. Definitivamente nadie valora más la salud que aquel que está enfermo. Y cuando empezamos a enfermarnos o alguien de nuestra familia empieza a enfermarse, uno dice, wow, cuando las personas están sanas, es una bendición, ¿verdad? Yo no sé si tú te encuentres en esa condición de estar enfermo y recuerdas aquellos momentos cuando tenías salud y podías desplazarte y podías moverte. Y es impresionante ver que cuando teníamos la salud, generalmente no agradecíamos a Dios por eso. Es como si Dios tuviera la obligación de darnos salud y pensábamos que la bendición era solamente dinero, y no es así. Pregúntele a un ciego cuánto diera él por ver, se daría usted cuenta que realmente el poder ver es un milagro de Dios. El poder levantarnos cuando hay personas en la cama de un hospital que no pueden moverse es un milagro de Dios. El que usted se levante todos los días y en su mesa, a pesar de las crisis económicas que haya podido enfrentar, siempre haya algo que comer, es gracias a la misericordia de Dios. Si usted tiene un techo bajo el cual refugiarse, es gracias a la misericordia de Dios.
Por eso nunca podemos dejar de ser agradecidos. Si venimos a verdades eternas, si logramos entender la palabra, si logramos comprender las Sagradas Escrituras, es gracias al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Gracias. Por eso, nunca, mis amados, podemos perder nuestro corazón agradecido con Dios. Gracias por los hijos. Gracias aún por aquellos momentos de dificultad, porque han sido esos momentos difíciles nuestros más grandes maestros. Y hemos aprendido, y gracias a esos procesos nuestras vidas han ido cambiando. Entonces, si hay alguien que está agradecido con Dios por todo lo que a diario recibe, que hoy podamos todos alabar al Señor. Algo pasa cuando tú adoras. Dios anda buscando adoradores, Él quiere adoradores, y quiere gente que esté agradecida con Él. Repito, solamente cuando pierdes tu salud empiezas a valorarla, y no tenemos nosotros, hay personas que, por ejemplo, sufren un accidente, ¿verdad? Y de ese accidente salen ilesos y dicen, wow, esta es una oportunidad que Dios me está dando, es una nueva oportunidad y yo la voy a aprovechar, pero porque me accidenté. Hey, tú no tienes que accidentarte, tú no tienes que pasar por un momento difícil para poder ser agradecido con Dios y para entender que cada nuevo día es una nueva oportunidad. Dios pudo haber bajado el telón para nosotros ayer, esta noche o esta madrugada, pero Dios dijo, voy a permitir que tú sigas respirando, voy a permitir que tu corazón siga latiendo. ¿Por qué? Porque tengo un plan contigo. Entonces, cada oportunidad de vida que Dios nos da es una oportunidad para agradecerle a Él con todo el corazón. Así que lo mejor que podemos hacer en este día es decirle, Señor, estamos tan agradecidos contigo que queremos aprovechar esta nueva oportunidad que nos das para revisar aquellas cosas que tenemos que cambiar, pero cada día nuevo es una nueva oportunidad que el Dios de la vida nos regala a nosotros. Seamos agradecidos con Dios. El Señor les bendiga y no nos olvidemos de bendecir al cuerpo de Cristo, de llevar este pan y compartirlo con nuestros hermanos también. Y ahora aquí estamos listos, Señor, gracias por haber servido esta mesa deliciosa, exquisita. Permite que podamos aprovechar cada migaja, como aquella mujer que dijo, Ciro Fenicia dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, yo no necesito toneladas de pan, una migaja de lo que cae de la mesa de tus hijos. Para mí es suficiente. Que cada migaja de pan que tú hoy traes pueda ser aprovechado. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha y declaramos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Para el servicio de los levitas. Así se llama. Para el servicio de los levitas. Continuando con el estudio del libro de Nehemías, que ya casi terminamos, dice Nehemías capítulo 10, verso 37, lo siguiente, escuche esto. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Otro de los compromisos que Israel hace delante de Dios, ahora que estaban dispuestos a restaurar su relación con Él, es a dar los diezmos o el 10% de todas sus labores para el sostenimiento de los levitas.
Para poder comprender, mis amados, este principio espiritual de mejor manera, es necesario que miremos el contexto. Haciendo un poco de historia, nos encontramos con que una vez que Israel conquistó gran parte de la tierra prometida, llegó el momento de repartirla. De ellos se encargaron Josué, el sumo sacerdote Eleazar y los cabezas de las tribus. Así quedó registrado en Números capítulo 34, verso 13. Números 34, 13. Dice la palabra: y mandó Moisés, mandar es una orden. Mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Muchos estarán preguntando: ¿pero por qué 9 tribus y media recibirán heredad? ¿Acaso no eran 12 las tribus de Israel? Lo que pasó fue que los que repartían la tierra le asignaron una porción a cada tribu, pero no le entregaron ninguna porción a la tribu de Leví. Eso está en Josué capítulo 14, versos del 1 al 5. Dice la Biblia. Josué 14, del 1 al 5, dice la palabra: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Verso 2. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Verso 3. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas, aquí viene lo interesante, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, no les dieron heredad. Verso 4. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos. Los ejidos son unos terrenos comunales que quedaban a las afueras del pueblo, de ellas para sus ganados y rebaños. Verso 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. No le dieron a la tribu de Leví. ¿Por qué Dios mandó que no le repartieran a la tribu de Leví? ¿Será que Dios estaba enojado con ellos? ¿O acaso no le correspondía ninguna parte de la herencia? En realidad, Jehová no tenía ninguna intención de abandonar a los levitas. De hecho, él mismo le había asegurado a Aarón, como representante de esta tribu, lo siguiente. Allí quedó escrito en el libro de Números 18:20. Mire esto. Números 18:20. Mire lo que dice aquí. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¡Wow! Leví, a ti no te voy a entregar herencia. ¿Sabes por qué? Porque tu herencia soy yo, dice el Señor. Yo soy la parte que te corresponde y tu herencia en medio de los hijos de Israel. ¡Qué palabras tan profundas! ¿Cómo nos sentiríamos nosotros
Si Dios nos prometiera algo así, tal vez nos preguntaríamos, ¿soy yo digno de recibir como herencia al Todopoderoso? Yo soy tu herencia. ¿Qué significaba para los levitas que Jehová fuera su herencia? Que ellos, los levitas, fueron escogidos, fueron separados, fueron consagrados por el mismo Dios para su servicio exclusivo. Ustedes me van a servir a mí en el templo, los levitas. Antes de la ley mosaica, cada cabeza de familia se encargaba de las labores sacerdotales. Pero cuando se instituyó la ley, estas funciones quedaron reservadas a la tribu de Leví, cuyos hombres se dedicarían exclusivamente a trabajar como sacerdotes o ayudantes de estos. Como vimos, la tribu de Leví no obtuvo ningún terreno, repartieron la tierra, cada uno le dieron, mira, aquí tantas hectáreas para ti, este terreno te pertenece. Y los levitas que, no, ustedes no tienen heredad, porque la heredad de ustedes es el Señor, ustedes están para servir en la casa de Dios, no hay herencia. Más bien la herencia que le correspondió a Leví o a los levitas fue un valioso servicio, el sacerdocio a Jehová. Josué capítulo 18, verso 7, miren esto. Josué 18, 7 dice, aquí dice, pero los levitas, ¿quiénes son los levitas? Los levitas son los pertenecientes a la tribu de Leví. Esta tribu de Leví era uno de los hijos de Jacob. Más adelante el nombre de Jacob fue cambiado por Dios y Dios le puso Israel. Pero cuando hablamos de Leví, estamos hablando de uno de los hijos de Jacob. Y Leví, los hijos de Leví se convirtieron en levitas, en gente que servía a Dios. Pero los levitas, dice, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. El servir a Dios es su heredad. Ellos van a estar sirviendo en la casa de Dios. Gad, también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Ahora bien, estaban condenados los levitas a vivir en la pobreza por no poseer campos como las demás tribus, por no habérseles dado heredad, por estar sirviendo a Dios en el templo. El contexto muestra que no. Números capítulo 18, verso 19 al 24 dice, Números 18, 19 al 24, mire esto. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Esta era la herencia de los que servían en el templo. Y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, que entendemos nosotros como algo perpetuo, como algo que es por siempre. Y hago énfasis aquí porque muchos dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento. No, aquí dice, esto es perpetuo, esto es para siempre. Pacto de sal perpetuo, y repite de nuevo la palabra perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Verso 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. Y he aquí, yo he dado, esto lo está diciendo Dios, yo he dado a los hijos de Leví, es decir, a los levitas, a los que ministran la palabra en el templo, yo les he dado todos, no algunos, todos los diezmos en Israel por heredad, dice la Biblia.
¿por qué le di los diezmos a los levitas? Por su ministerio, es decir, por su servicio, por su trabajo en la casa de Dios, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa era su heredad, los diezmos que la gente llevaba. Verso 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, o sea, la responsabilidad de que el pecado del pueblo fuera expiado por Dios, estaba sobre los hombros de los levitas. Gracias a estos levitas es que el pueblo conocía a Dios, porque muchos de ellos también tenían la revelación de Dios para sus vidas. Y dice, estatuto perpetuo, de nuevo, dice la palabra, perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Verso 24. Porque a los levitas, escuche bien, a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Si se puede dar cuenta, el diezmo no es un invento del pastor para robarle a usted su dinero, como mucha gente argumenta, para no diezmar. Esto no se lo inventó el pastor. Tal vez usted no lo leyó, pero fue un mandato de Dios para el sostenimiento de los levitas que sirven en la casa de Dios. Fue algo que Dios instituyó en su palabra. Porque el argumento de muchos es que te van a robar el dinero cuando te empiecen a pedir los diezmos. Está escrito en la Biblia. Los levitas, o los que sirven en la obra, como no tenían heredad, según lo estipuló Dios, deberían vivir de los diezmos y las ofrendas que el pueblo entregaba a Dios. Esto se hacía en contraprestación por sus servicios que debían ser remunerados. Era un trabajo, al fin y al cabo. La Biblia dice, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Primera de Timoteo 5, 18. Por eso es importante mirar qué es lo que dice la palabra. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagina, no le amarres la boca al buey que trilla. El buey está trillando, está trabajando, no lo dejes sin comer. Y dice, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. El apóstol Pablo lo dijo de una manera más clara y contundente. En Gálatas capítulo 6, verso 6, dijo el apóstol. Gálatas 6, 6, dijo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Al que lo instruye. La gente va a la consulta con un psicólogo y ese psicólogo no lo atiende gratis. Les pagan la consulta. ¿Cuánto vale? Yo no sé, pero les pagan la consulta. Cada sesión les pagan. Con el pastor o con el ministro de Dios no pasa lo mismo. La gente quiere consejería todo el tiempo. La gente quiere ministración todo el tiempo. La gente quiere oración todo el tiempo. La gente quiere la predicación de la palabra todo el tiempo. Pero no se dan cuenta que preparar un mensaje lleva tiempo y es un esfuerzo. No se dan cuenta que eso también es un trabajo. Es un trabajo que, siendo honestos y justos, debería ser recompensado como tal. Lo dijo Dios.
Las familias de la nación les entregaban a los levitas todos los diezmos o toda la 10ª parte de sus labores como herencia, es decir, los diezmos o un 10% de las cosechas y de los animales que nacían. A su vez, los levitas reservaban la 10ª parte de lo que recibían, lo más selecto, para dársela a los sacerdotes. Miremos el libro de Números capítulo 18, verso 25 al 29. Números 18, 25 al 29 dice la palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 26, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Verso 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Verso 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Verso 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor, dice aquí, lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Estos últimos, es decir, los sacerdotes, también recibían todas las contribuciones santas que los israelitas llevaban al santuario. Sin duda, los sacerdotes podían confiar y trabajaban todo el tiempo sirviendo en la obra del Señor, porque ellos confiaban plenamente que Jehová a través del pueblo cubriría sus necesidades. Por este servicio, según Dios lo determinó, a ellos les correspondían los diezmos o el 10% que la gente daba para la casa de Dios. Si el pueblo de Dios no cumplía con su parte, no daba los diezmos, los levitas se verían, los que servían en la casa de Dios, se verían en serios problemas para subsistir ellos y sus familias. No podemos desconocer, mis amados, que el enemigo tiene como propósito fundamental que el Evangelio no se predique, que las iglesias y los ministerios quiebren. ¿Ha visto usted una empresa que ha quebrado? Pues no solo quiebran las empresas. Hay gente que en medio de la pandemia tuvo que cerrar sus negocios. También muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas. Y no solo quiebran los negocios, quiebran también las iglesias. Y quiebran también los ministerios. No tienen cómo pagar el arriendo donde la gente se congrega. No tienen cómo sostener la obra. Cierran sus puertas por falta de recursos. Ese es el propósito del enemigo, que ojalá las iglesias se cierren y que nadie más vuelva a predicar el mensaje. Que los que predican el mensaje pasen necesidad y no tengan cómo comer ni cómo sostener a sus familias. Ese es el propósito. Entonces él, ¿a quién usa? Él usa a personas faltas del temor de Dios, desobedientes, faltas de empatía y sensibilidad espiritual para proponerles un trato. Satanás les dice, el trato consiste en negarle a los levitas, a los que sirven en la obra de Dios, los diezmos que les corresponden. No des nada, para que de esa manera la obra que ese ministro lleva adelante no pueda prosperar. No sé si usted lo sabía, y tenemos que identificar si el enemigo nos ha estado usando a nosotros, que decimos amar a Dios, para que su obra no prospere. Sería lamentable. No sé si usted lo sabía, pero semanalmente miles de ministerios mueren en el mundo entero porque no tienen recursos suficientes para que la obra de Dios funcione correctamente. Eso era lo que estaba pasando con Israel.
Por eso ellos, después de arrepentirse de sus pecados, que regresan del exilio, en donde habían estado por 70 años precisamente por lo mismo, ellos llegan y dicen, wow, ahora entendemos qué fue lo que nos pasó. Vamos a partir de ahora a restaurar el altar, a levantar el templo, las murallas, las puertas, pero vamos a empezar ahora en esto nuevo que Dios quiere, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y es cuando le dicen al Señor, Señor, nos comprometemos contigo a diezmar para que los levitas que nos sirven en tu casa, que nos traen la palabra, que nos ministran, puedan tener su sustento. Levítico 27:30 dice algo. Levítico 27:30 dice la palabra. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Ay, yo pensé que era mío. No, señores. Es de Jehová, es lo que dice la Biblia. Ahora, si el diezmo pertenece a Dios, cuando diezmamos, no le estamos regalando nada a Dios, que es lo que la gente piensa. Yo le voy a dar a Dios para que Dios me dé. No, el diezmo es de Él. Y cuando usted diezma, no le está regalando nada a Dios, ni le está haciendo un favor a Dios. Sencillamente, le está devolviendo a Dios algo que es suyo, algo que le pertenece. Que uno se lo quiera apropiar cuando recibe los recursos, me como el 90 y me como también el 10, eso es otra cosa. Pero el diezmo, no sé si lo sabía, no es suyo, es de Dios, es lo que la palabra enseña. Quien no diezma, sencillamente se está apropiando, de hecho, de algo que no le pertenece, se lo está cogiendo. El que no diezma argumenta que él no se va a dejar robar su dinero que tanto sudor le costó. Pero si el diezmo, como acabamos de leer, es de Dios, no es él el que se está quedando con algo que le pertenece a Dios. Es tremendo. Yo no quiero que me roben. El que roba soy yo. Yo no quiero que me roben. El que roba a Dios soy yo. En tiempos del profeta Malaquías estaba pasando algo similar. La gente dejó de diezmar, dejó de darle a Dios lo que le pertenecía y empezaron a darle lo que le sobraba, lo que no le servía. Mire lo que estaba pasando. Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8, dice la Biblia. Malaquías 1, del 6 al 8, dice la Biblia. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la casa de Jehová es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vaya y regálele un televisor que no sirve a su papá. En estos días veía una noticia hicieron regalos, ¿no?
de fin de año. Y la cuota era que el regalo tenía que ser mínimo de 500,000 pesos mexicanos. Y el hombre va a recibir su regalo y lo que recibe es un pocillo de estos en una cajita. Tenía chocolates. Y él dice, no, ¿cómo me van a dar eso? Yo pensaba, pero ábralo bien. ¿Qué voy a abrir si eso es un vaso? Eso no es nada. Y resulta que dentro del vaso tenía 2,000 pesos mexicanos. Pero traigo a colación esto para que nos podamos dar cuenta cómo se siente ofendido alguien que le dan algo que no sirve. Mamá, yo te amo tanto. Mira, te traigo la paila de fritar el pescado con la que yo llevo 50 años. Porque es que ya se le quitó lo antiadherente y se me pega el pescado. Yo te lo traigo porque te amo, mamá. Tú sabes que yo te amo. Toma. Cuando su mamá abre el regalo y ve la olla vieja, dice Dios, que mi hijo no sea capaz de regalarme una sartén nueva. O sea, yo no merezco. Es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Cómo es posible que yo a ellos les doy la vida, les doy los recursos, los bendigo en todo, y a la hora de honrarme con sus diezmos y sus ofrendas, me dan lo que no sirve? Hay gente que diezma, pero de lo que les sobra. No, lo más importante. Yo no sé por qué Dios no me bendice si yo diezmo. Porque tú no has entendido a quién le ofrendas. Tú piensas es en el pastor o en la persona que recibe el dinero. Ay, yo voy a darle una limosnita ahí para que tenga, para tomarse un refresco, alguna cosa, pobrecito. Señor Humberto ahí como para que no se muera de hambre y siga llevándonos el mensaje. No ha entendido. Esto se hace para honrar al que nos da todo lo que tenemos. Lo que damos determina el grado de aprecio y honor que esa persona representa para nosotros. Estoy seguro que usted y yo no le vamos a regalar cosas que no sirven a alguien que verdaderamente apreciamos y consideramos. No es que Dios sea interesado, por supuesto. ¿Por qué no es interesado? Porque Él es el dueño de todo lo que usted tiene. Él es el dueño del oro y de la plata. Es que lo que le ofrecemos habla del respeto y habla de la honra que tenemos para Él. Por eso el diezmo, lo más importante, lo primero, es para mí, dice el Señor. Alguien dirá, pero la viuda, porque a veces buscamos textos que justifiquen para no dar. En la iglesia tradicional nos enseñaron que uno debería dar limosnas. ¿Usted cree que Dios está para darle limosnas? ¿Que la gente suele dar a un pordiosero, por favor? Entonces vamos a la iglesia y cambiamos el billete de 2,000 en monedas de 200 para que no se nos vaya mucho dinero. Eso es mucho para la casa de Dios. Y todo el mundo echando moneditas. Claro, las pobres iglesias tienen que hacer rifas, bingos y vender de todos para ver si compran un ventilador que le eche viento a usted, para ver si tienen para comprar una silla donde usted se sienta, para ver si pueden comprar un micrófono y un sonido donde usted escucha el mensaje. Yo les conté la vez pasada, se nos dañó la batería de un computador. ¿Usted sabía que para transmitir este programa se necesita una cámara? ¿Sabe usted cuánto vale una cámara? No, yo lo único que sé es que el programa tiene que estar todos los días a las 5:46. Si no está, ¿qué le pasa al señor Humberto? Señor Humberto, ¿usted qué pasa que no dio el programa hoy en vivo? ¿Sabe usted cuánto el señor Humberto se lleva de su día, de su tiempo para preparar este mensaje? ¿Conoce usted las necesidades del señor Humberto? No, a mí me importa es el programa. Entonces, volviendo a la viuda, hay muchos que dicen, no, es que la viuda, el Señor Jesús se agradó porque la viuda echó en la bolsa de las ofrendas unas pocas monedas.
Y Jesús se agradó, entonces yo echaré pocas monedas, limosnas. No es cierto. Miremos el texto, Lucas capítulo 21, verso 3-4. Esto es a la luz de la palabra. Lucas 21, 3-4 dice, y dijo, esto lo dijo Jesús. Jesús estaba sentado frente a la bolsa de las ofrendas. Y uno le preguntaría a alguien, cuando tú vas a la iglesia, ¿dónde crees que se sienta Jesús? No, Jesús está en el altar. Jesús está en mi corazón. No, Él está frente a la bolsa de las ofrendas. Ahí está. Ay, ¿verdad? Sí. Y Él estaba mirando lo que la gente echaba. Jesús nunca dijo, no, eso es un pecado, eso no se hace. ¿Cómo van a echar ofrendas? Jesús estaba ahí. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, lo dijo Jesús. Jesús habló de ofrendas de Dios. Dice, echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo, dice la Biblia, resalte todo el sustento que tenía. Los ricos, aunque aparentemente echaban bastante dinero, ellos echaban lo que les sobraba. ¿Y por qué lo que les sobraba? Porque pensaban que la mesa del Señor era algo despreciable. Y eso pasa cuando usted le da a Dios lo peor, lo que le sobra. Ellos pensaban que la mesa del Señor era algo sin importancia. Sin embargo, aquella viuda pobre, reconociendo la grandeza de aquel a quien iba a honrar con su ofrenda, no se reservó nada. Lo dio todo. Ella dijo, no es el 10% lo que le pertenece a Dios, es mi 100%, porque todo le pertenece a Él. Y cogió sus moneditas que tenía, yo no sé qué iba a comprar con eso. Y todo lo dio, aunque fueran pocas monedas. Los diezmos y las ofrendas son sencillamente oportunidades para demostrar cuán importante es Dios para nuestras vidas. En tiempos de Malaquías, la gente había perdido el respeto por las cosas sagradas de Dios. Por eso le daban lo que no servía. Mire cómo ellos empezaron a cambiar las cosas. Dios dijo, deben dar los diezmos para los levitas, para que ellos me sirvan. Y ellos, mire lo que daban. Malaquías capítulo 2, versos 1 al 8. Dice la Biblia, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Verso 2. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Hay algunos que diezman pero con miedo, hoy sí, mañana tampoco. Verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, es decir, las heces, y seréis arrojados juntamente con él. Verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví. Aquí el Señor está reclamando esto. Yo dije que dieran esto para los levitas, y ustedes no lo hicieron. Verso 5. Mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca,
e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Cuántos no han conocido del Señor gracias a que alguien les predicó? Verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, el que predica, por supuesto. Verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Aquí lo dice el Señor. El pacto de Leví lo corrompieron, dice Jehová de los ejércitos. Habéis corrompido el pacto de Leví. Yo le prometí a él que el 10% eran para ellos, y ustedes corrompieron ese pacto, porque no lo hacen. El pacto que Dios hizo con la tribu de Leví, o los levitas, es que ellos no tendrían heredad, que la heredad de ellos era el Señor. A eso Dios se comprometió. Y por su servicio a Él, ellos, como retribución, recibirían los diezmos de las personas. Pero la gente no estaba cumpliendo con ese pacto. Por eso en la casa de Dios había necesidad. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Malaquías 3, 6 al 12. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Mire esa frase, yo no cambio. No, yo digo los mandamientos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo yo cambio las cosas. No, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y es cuando el Señor les responde. Les voy a decir, porque ahora se están haciendo los que no saben, los de la vista gorda. Se les voy a refrescar la memoria. ¿Cómo se van a volver a mí? Estoy hablando de un pacto que ustedes rompieron. ¿Cómo volver a mí? Verso 8. Y el Señor se hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios mismo la responde: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice la Biblia: en vuestros diezmos y ofrenda. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y mire ese propósito: y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Por causa de no cumplir con el pacto que Dios había hecho con sus levitas, con la gente que le sirve, Israel empezó a padecer necesidad. Sin embargo, Dios les dice: yo no cambio, yo no cambio. Y esta es la respuesta para aquellos que están en contra del diezmo, que dicen que esto era algo para justificar. Curiosamente, el que está en contra del diezmo no diezma. Curiosamente, yo no sé por qué. Pero el que no quiere diezmar, como Judas, cuando aquella mujer rompió el perfume de alabastro, dijo: wow, qué desperdicio se está haciendo. Este perfume se le debió haber dado a los pobres, ese dinero. Y Jesús dijo: déjala, a mí me agrada lo que ella hace.
A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Esta mujer hizo lo que es correcto. Pero dice la Biblia que Judas no pensaba de esa forma porque amara a los pobres, sino porque Judas sustraía de la bolsa de las ofrendas. Entonces, cuando alguien no quiere diezmar, entonces el argumento que va a sacar es que esa plata se la van a robar. Esa plata se le debería dar a los pobres. Y ese es el argumento que usted ha aceptado de parte del enemigo para no darle a Dios lo que tiene que darle a Dios. Hay muchos que dicen esto se debía hacer era en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Eso era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Por Dios, qué curioso que para el pueblo de Israel nos apropiamos de las cosas que Dios prometió al pueblo de Israel, como por ejemplo la tierra prometida. Eso sí era de Israel y también yo espero que sea para mí, y estaba en el Antiguo Testamento. Pero el diezmar, no, el diezmar ya no, porque el diezmar ya no es eso era para el Antiguo Testamento, no era para nosotros. Era para los israelitas que Dios estaba hablando. Dios no nos estaba hablando a nosotros que somos su iglesia. Eso era para ellos. Dios no cambia. No cambia. No, ahora es por gracia, yo no estoy obligado. La gente que vive bajo la ley siente que el diezmar es una obligación. Mas quien verdaderamente vive bajo la gracia, para él el diezmar es una oportunidad de honrar a Dios. Para él el diezmar es una forma de agradecer a Dios, de tener su afecto con la casa de su Dios. Entonces ese argumento de que es la gracia, y porque como es gracia, que las iglesias caigan en desgracia entonces. Antes la ley te obligaba a diezmar. Ahora la gracia debería llevarnos a hacerlo por gratitud, libre y voluntariamente. Usted por eso nunca nos escuchará aquí hablando de estas cosas, porque esto es algo que debe hacerse libre y voluntariamente. El pensamiento de muchos es: como yo no estoy obligado a diezmar, porque no estoy bajo la ley, sino la gracia, entonces como yo no estoy obligado que la casa de Dios pase necesidad, que ese ministerio de verdades eternas subsista como pueda, no es mi problema. Mi problema es venir a recibir la palabra todos los días. El clamor de Dios era uno solo: traigan los diezmos al alfolí. Al alfolí. No, es que yo mejor se lo doy. Al alfolí. ¿Para qué hay que llevarlos al alfolí, esa bolsita donde usted echa? Dice Dios: para que haya alimento en mi casa. Miremos Malaquías 3, verso 10. Mire, este era el propósito de traer. El Señor dice: trae todos los diezmos al alfolí. Todos. Este mes sí, el otro no. Todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. ¡Ay, qué exquisito poder disfrutar del pan nuestro de cada día! ¡Qué bueno es saborear todas estas revelaciones todos los días! Bueno, ¿usted quiere que haya pan? Pues es necesario que haya recursos, que haya alimento en esa casa, que haya para pagar el internet, que haya para pagar las obligaciones. Y si nos dedicáramos solo, única y exclusivamente a esto, ¿de qué viviríamos? ¿Cómo comeríamos? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿Cómo? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Dice: reprenderé por vosotros al devorador. Hay algo aquí que necesitamos tener en cuenta. Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Eso sí qué significa? Que hay un devorador. ¿Qué es un devorador?
Un devorador es como una langosta. Es algo que se come lo que tú siembras. Esos devoradores hoy día se llaman intereses. Y tú estás trabajando, pero el devorador se está devorando todo lo que tú estás haciendo. Y por un lado dice, yo no diezmo. Diezmar es tener un principio espiritual. Dios te va a maldecir. Ahora te maldigo porque tú no me diezmaste. No, Dios no hace eso. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sabes quién sí puede maldecir tu vida? Satanás. Porque cuando tú no obras conforme a los principios establecidos con Dios, el enemigo tiene argumentos en contra de tu vida. Y Dios quiere bendecirte, por supuesto, y tú le oras a Él, Señor, manda esa provisión, prospérame este año que viene, que no me falte nada. Y aparece Satanás en la presencia del Señor y le dice, Dios, tú no puedes bendecir a esa persona porque ella no está diezmando. Esa persona no te está dando lo que le corresponde. Y Dios dice, aunque yo quiera bendecirte, no puedo hacerlo porque tienes argumento en contra de tu vida. Y por eso Dios dice, reprenderé. Pruébenme ahora, denme lo que me corresponde, a ver si yo no reprendo por vosotros al devorador. ¿Cómo lo reprende el Señor? Sencillo. El enemigo se presenta de nuevo a decir al Señor que no te puede bendecir porque tú no estás diezmando. Pero cuando tú diezmas, Dios tiene argumentos a favor de tu vida. No es un favor que le haces a Dios, ni al pastor, ni a la iglesia, no, señores. Es un favor que te haces a ti mismo. Pablo decía, yo busco frutos que abunden en ustedes. No es un favor que nos hacen, es un favor que usted se hace. Porque cuando hay argumentos espirituales a favor de su vida, y el enemigo quiere levantarse para impedir que la bendición de Dios venga sobre usted, Dios toma ese argumento. No lo puedes bendecir porque Él no ha diezmado y Dios dice, apártate de mí, Satanás, porque Él sí está cumpliendo los principios y Dios reprende al devorador de tu vida y de tus finanzas. Alguien dijo, es mejor vivir con el 90% y en bendición, con la protección de Dios, que con el 100% y en maldición. Hay gente que decide no diezmar, pero ellos no se dan cuenta que eso que no diezmas, el devorador se lo saca por otro lado. Entonces su carro es el que se dañó. Vaya, llévelo a arreglar. ¿Cuánto le costó el arreglo? El arreglo le salió por 300,000 pesos. O sea, más que lo que pudo haber diezmado para que la protección de Dios estuviera sobre sus finanzas. Así funcionan las cosas en el reino celestial. Aquí no se trata de meterle terror a las personas si ustedes no diezman, no, porque muchas veces se pasa al otro nivel. Ahora, si aquella persona a la que usted le confía sus diezmos y ofrendas no los administra de manera correcta, no los usa para que la obra de Dios funcione bien, para que no falte nada en la obra de Dios, si esa persona llega alguien a su obra, a su ministerio y le pide una ayuda, un mercado, alguna cosa, y no ayuda a esa persona, entonces ese que está recibiendo tendrá que dar cuentas a Dios. Si está cogiendo su dinero para tener casas y viajes y lujos, Dios tendrá que llamar a cuentas a esa persona. Pero eso no nos exime a nosotros de no cumplir con lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Allá esa persona con Dios. Yo cumplo, Señor, con lo mío. Si el otro no cumple, es problema de él. Hay quienes no diezman. Y si no diezman, no hay forma de sostener la obra evangelística. Pero no sea flojo, trabaje. ¿Por qué va a vivir de la gente? Precisamente porque para hacer la obra se requiere tiempo. Entonces la persona que está al frente de una obra, esa persona necesita dedicarse a esa obra. Estar con la gente, compartir con la gente, conseguiría con la gente. Necesita tiempo. Por supuesto que hay que trabajar. Yo trabajo, gracias a Dios. No hay alimento. Probadme ahora en esto. Yo no sé si usted lo sabía, pero el gobierno no le da recursos a las iglesias para operar. Creo que solo algunas iglesias católicas reciben dinero de parte del gobierno. Las demás
sufren todo tipo de penurias para sobrevivir, porque la gente ya no quiere vivir conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra. Ellos a veces dan algo para la obra, pero es como una ayuda, un donativo, como por pesar, vamos a hacer algo, pobrecito. No, es una honra. La próxima vez que se sienta tentado a no bendecir la obra de Dios y no darle a Dios lo que le corresponde, piense que usted es el que dirige esa obra. Piense que usted es el que dirige esa obra. Que usted es el pastor. Y que usted tiene una familia, que usted tiene unos hijos y tiene un ministerio y tiene unas obligaciones. Piense que usted es el pastor. ¿Cómo va a hacer para sostener la obra? ¿Cómo? Si la gente no le ayuda. Si la gente asume la misma postura que usted está tomando de no querer nada, si usted es el pastor. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Termino con esto. Cuando la generosidad no se practica con rigurosidad, la casa de Dios puede pasar necesidad. Y dice la Biblia que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un impío. Imagínese el marido que sabe que en su casa hay necesidad, que sus hijos tienen que comer, que hay que responder por las cosas de la casa, y él es indiferente a la necesidad. Dice la Biblia que esa persona es peor que un impío. Si los impíos son peores, el que ve que su casa pasa necesidad es peor que un impío. La obra de Dios tiene necesidades. Padre, damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por la palabra tuya que ha sido revelada a nuestros corazones. Hoy podemos entender de una manera mucho más clara qué es lo que tú dejaste registrado en tu palabra, es lo que está escrito. Es algo que tú dejaste establecido porque fue un pacto que tú hiciste en su tiempo con los levitas y en este tiempo actual con todos aquellos que te sirven. ¿Cuánta gente oras preparando mensajes? ¿Cuántas personas dejan a sus familias ni siquiera tiempo para compartir con sus hijos, para que los demás puedan ser bendecidos con un mensaje? Consejerías, trabajo evangelístico, trabajo social. Es un trabajo. Hoy queremos, Señor, pedirte que tú nos perdones porque muy posiblemente nos habíamos dejado convencer del enemigo de que tener estos principios espirituales no era de Dios, o que tal vez la palabra la estaba manipulando para sacarme de mi bolsillo lo que con tanto esfuerzo he trabajado. Hoy entendemos que no es así. El diezmo es tuyo y yo tengo que reconocer me he estado apropiando de algo que no me pertenece. Por eso he querido prosperar, he querido que los cielos se abran sobre mi vida, sobre mis finanzas. Y estoy viendo que nada funciona. Llevo años luchando por aquí, luchando por acá. Y hoy logro entender esto. Tú dices, reprenderé por vosotros al devorador. Cuando el enemigo tiene argumentos en contra de nuestra vida, necesitamos argumentos a favor de nosotros para que Dios pueda reprender a Satanás de nuestras finanzas. Tú nos estás preparando para un año que será repleto de bendición, pero es importante que empecemos a aplicar y es importante que empecemos a vivir conforme a los principios del reino. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Amado, ayúdanos a tener un corazón desprendido y a poder honrarte. Cada vez que tenemos la oportunidad de darte algo, es una oportunidad de honrar tu nombre, de exaltar y glorificar tu grandeza y de mostrar lo agradecido que estamos contigo. No es renegando, no es con dolor. Nadie dé por tristeza o por necesidad, porque Dios bendice es al dador alegre. Ayúdanos a desprendernos, no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que tú has sido bueno con nosotros. Si en la antigüedad la gente lo hacía por obligación porque estaba escrito en la ley, yo lo quiero hacer hoy
porque estoy agradecido contigo por todo lo bueno que he recibido de parte tuya todos estos años. Amado Dios, hoy oramos por todas aquellas personas que financieramente se han visto afectadas, que han intentado prosperar, que han hecho tantas cosas y no se les ve la prosperidad por ningún lado. Que todos esos argumentos sean quebrantados en el poderoso nombre de Jesús. Para todos aquellos que han sido movidos en su espíritu, aquellos a los que tu Espíritu Santo ha traído convicción, te pido que a partir de este día tú rompas la maldición sobre sus finanzas y que el enemigo no robe el fruto de sus manos. Gracias, declaramos que ellos serán tierra deseable en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahí hay un principio espiritual para el que está pensando cómo hago para que el 2023 sea un año de prosperidad para mi vida. Hay un principio. El que siembra generosamente cosechará. Dele me gusta a nuestra página de Facebook y comparta con sus amigos y familiares verdades eternas. El Señor me los bendiga a todos. No olviden, cuando la generosidad no se practica con rigurosidad, la casa de Dios puede pasar necesidad. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de